Esperamos con curiosidad la próxima entrega de Biobricolaje con Ángel Febrero, pero antes, y de la mano de nuestros compañeros de EFE Verde, la plataforma de periodismo medioambiental de la agencia EFE, vamos a abordar nuestro último tema del día. Queremos hablar de ecología urbana y de ese nuevo tipo de espacios verdes que discretamente se van apoderando de nuestras ciudades, huertos y jardines verticales, que la verdad es que le gustan a casi todo el mundo. Nos encontramos en el Jardín Botánico de Madrid, en el lugar conocido como la Estufa Fría, para hablarles hoy desde aquí la historia de los jardines y su evolución histórica, social y urbana en el tiempo. El Jardín Botánico de Madrid fue mandado a construir por el rey Fernando VI y al principio estuvo junto al río Manzanares. Años más tarde, y ya bajo el reinado de Carlos III, se trasladó hasta su emplazamiento actual, junto al Museo del Prado. Pero no solo vamos a hablarle del Jardín Botánico de Madrid. Queremos hablarles de la historia de los jardines, desde los primeros jardines persas hasta los jardines actuales colgantes, pasando por las huertas ecológicas urbanas. Para la Real Academia de Lengua, el significado de jardín es un terreno plantado con árboles y plantas cuyo fin fundamental es la ornamentación. Y eso es lo que querían en las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Querían unos jardines en los que sus ciudadanos pudieran disfrutar de toda la vegetación que les rodeaba. Los griegos, por el contrario, idearon otro tipo de jardines. Ellos quisieron hacer unos jardines en los que se fuera a hablar, a discutir de política, de filosofía, a discutir de matemática, y dieron mucha importancia a la arquitectura en detrimento de la vegetación. Los romanos, por el contrario, quisieron hacer unos jardines en los que se pudiera disfrutar de todo lo que les rodeaba y aplicaron técnicas importantes de jardinería a sus jardines. Con la llegada de los musulmanes, el concepto de jardín cambió. Quisieron hacer unos jardines más cerrados, pero con un elemento fundamental, que fuera el protagonista, el agua. El agua les purificaba el cuerpo y el alma para llegar hasta Alá. Fue quizá en la época medieval cuando el concepto de jardín cambió. Ya no querían unos jardines solo para el disfrute, querían unos jardines que les aportaran algo, que esas semillas y esos frutos les sirviera para alguna tarea, en este caso para el arte de la cocina y el arte de la medicina. Los jardines no volvieron a recuperar ese esplendor de antaño hasta la época del barroco francés, en que se construyó el magnífico jardín del Palacio de Versalles, en Francia. Los ingleses, por el contrario, hicieron unos jardines más intimistas, dedicados al pleno romanticismo. Ellos querían la contemplación de la naturaleza y la vegetación. No fue ya hasta el siglo XIX, cuando el boom demográfico y el desarrollo de las grandes ciudades, los ciudadanos se dieron cuenta que lo que querían era disfrutar esa vegetación y esa naturaleza que habían perdido. Querían recuperar ese terreno verde que les faltaba en las ciudades. De ahí surgió la idea de jardín municipal. Tenemos un claro ejemplo en el jardín del Central Park de Nueva York. Hoy en día, la empresa privada va ganando terreno a los espacios públicos abiertos. Y los ciudadanos no se conforman con saber que tienen unos jardines, quieren tener el propio jardín en su casa. Solo necesita usted 3 elementos: una terraza, una mesa para la siembra y un grifo con el que regar esas plantas o semillas que usted ha plantado. En poco tiempo tendrá una cosecha de las vegetales y verduras que usted haya querido. Pero si no tiene terraza, no se preocupe, hay algo más fácil. Están las huertas urbanas ecológicas. Son unos reductos verdes abandonados y recuperados por asociaciones de vecinos y ecologistas para hacer en plena calle unas pequeñas mini huertas. Los vecinos apoyan, colaboran y hacen tareas de huerta. En España todavía hay muy pocas. No podemos compararnos con la ciudad de Nueva York, en la que existen más de 700 huertas cedidos por terrenos del ayuntamiento. Por último, decirles que no podemos dejar de hablar de los espectaculares y famosos jardines colgantes actuales, una mezcla de ingeniería, jardinería y vegetación. Nos encontramos a 250 metros de altura sobre la ciudad de Madrid, en la Torre Cristal, una de las 4 torres de la Castellana, y estamos en el jardín vertical de la torre, junto al gerente de la torre, Juan Diego Carrasco, que es el jardinero mayor del edificio y responsable último del asunto. 24.000 plantas a 250 metros de altura. Efectivamente, el jardín que tenemos aquí en Torre de Cristal, como comentas, corona el edificio, está a 250 metros de altura y ocupa una superficie de 600 metros cuadrados. Tenemos unas 24.000 plantas, más o menos un ratio de 40 plantas por metro cuadrado de diversas especies.
Tenéis además un sistema de riego especial. ¿Requiere un cuidado especial este jardín? ¿Requiere jardineros especializados? Fundamentalmente, el sistema de riego lo que hace es, por el método de plantación que tiene, que es un jardín que carece de tierra, son plantas que están instaladas directamente sobre una lámina de PVC. Hay un sistema de riego que distribuye el agua en función de las necesidades de las especies. Y también aporta, además del agua, llevamos nutrientes para que las plantas, como comentaba, en ausencia de tierra, pues puedan sobrevivir. Los jardineros, tienen que conocer perfectamente la instalación de riego, que es muy delicada, todas las especies, además de los árboles, que están instaladas en el muro, y luego pues no tienen que tener vértigo porque trabajan colgados de una góndola. Estamos a la misma altura que el Escorial. Eso es. El viento que sopla por aquí, por las cuadernas del edificio, así lo atestigua. Esto supone unos cambios de temperatura importantes entre la parte alta del jardín y la parte inferior. A nivel del jardín no hay una variación térmica. Lo que sí hay una diferencia de temperatura muy importante es respecto a la instalación del jardín a 250 metros respecto al suelo. Como dices, la cota de cero desde donde está la base de la torre hasta donde está el jardín, estamos a 900 y pico metros, que es la altura a la que se encuentra el Escorial. Además, el jardín está abierto, es como si fuera un patio. Llueve, nieva, y para darle más singularidad a la instalación, está dentro de una cúpula, la cual filtra los rayos del sol y lo calienta. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Diego. Desde luego, a esta altura se respira un aire bastante puro. Muy bien, muchas gracias. Hoy ya no tenemos tiempo para más, pero volvemos mañana martes. Hablaremos de educación, en concreto de algunas de las propuestas más atractivas que ofrece actualmente la formación profesional. De antemano, gracias por acompañarnos. Adiós.